Vamos a hoy comenzar Números, lección número 10, que corresponde a los capítulos 25 al 27. Y el versículo central va a ser el número 27, versículo 12, donde dice: el Señor le dijo a Moisés: sube al monte Abarín y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas. Si bien esto corresponde al capítulo 27, al estudio de las próximas semanas, este es el versículo central de todo este estudio de la lección número 10. Hoy vamos a estudiar la parte número 1, que se subtitula Finés con el furor del celo de Dios, y corresponde al capítulo 25. Y quisiera, por favor, si hermana podría leernos la pregunta número 1 y contestarla, por favor. Amén. Dice, ¿qué pecado cometieron los israelitas cuando acampaban en Sitín? Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Amén. Bueno, fíjense que los israelitas, cuando hay un poco de tiempo, ya inmediatamente están pecando contra Dios, ¿no es cierto? Dios lo quiere llevar a unas tierras de bendición, a tierras donde Dios va a guiarlos, Dios va a bendecirlos, pero ellos, en cuanto a hay un momento de distracción, empiezan a pecar contra Dios. Primeramente vamos a ver dónde están ellos ubicados. Ellos dicen que están en Sitín. ¿Se acuerdan que Sitín es cuando toda esa maldición de lo que Balán y Balac quería hacer se dio lugar contra los israelitas que estaban acampados en Sitín? Vamos un poco a ver el mapa para recordar dónde estaba Sitín. Ustedes saben que aquí está el sitio llamado Sitín, que es justo frente a Jericó, cruzando el río Jordán, o sea, del otro lado del Jordán. O sea, aquí hay una llanura que se llama Sitín, y toda esa parte, aquí hay una cordillera de montañas que se llama montaña de Abarim, que nosotros después vamos a ver. Dentro de esta cordillera de Abarim hay distintas montañas. Una de ellas es el monte Nebo, que ahí donde Moisés muere, y también están otras montañas como el Peor, ¿no es cierto?, que hoy también aparece. Pero para ubicarnos más o menos dónde están ubicados, ellos todavía están acampados aquí, y este es el lugar del último campamento que los israelitas van a tener antes de entrar a Canaán. Es la última parada en el desierto. Bueno, en ese lugar, justo antes de entrar, empiezan a tener una situación de pecado contra Dios. Ustedes recuerden que todas estas zonas de los amoritas del Sion y amoritas de Og, ellos fueron totalmente aniquilados, fueron conquistados, devastados, que ese lugar eran en realidad quitados de los moabitas que ocupaban toda esta zona. En realidad era la tierra de los moabitas. Y esta tierra, que era de los amonitas anteriormente, que fueron atacados por estos grupos de amoritas de Canaán, que fueron tomando sus tierras, pero resulta que los israelitas los aniquilaron y poco les devolvieron esas tierras, y los moabitas ahora pueden ocuparse esas tierras, pero lo que quiere hacer los moabitas es tratar de maldecir a los israelitas. Eso es lo que estaba haciendo Balac la semana pasada, a través del adivino Balaam. Bueno, y si nosotros vemos hoy la pregunta 1, y los versículos 1 y 2 dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Ahora nos preguntamos por qué los israelitas, que están justo ahora a punto de, ya hicieron 40 años de travesía y están justo a punto de entrar a la tierra tan maravillosa, prometida, que Dios les había dado, y por qué empezaron a prostituirse con mujeres de ese lugar, los moabitas. Lo que pasa que estas mujeres moabitas eran sacerdotisas, digamos, pero eran unas prostitutas sacerdotisas. ¿Por qué? Porque los moabitas creían en un dios, y usted sabe muy bien, este dios, el Quemos que vimos la vez pasada, o el Baal de ese lugar, es el mismo dios, porque en la antigüedad, la cultura gentil, todos pensaban que el dios del universo que les daba a ellos lluvia, abundancia, el sol, todo lo demás, era un dios llamado Baal. Ellos creían que todo eso venía de Baal,
y no de un verdadero Dios Jehová. Por lo tanto, vaya donde vaya, todos adoraban a un dios Baal. Y este dios Baal era un dios del sol. Por lo tanto, ellos creían que ese dios sol es el que le daba a ellos esa energía para que sus plantas crecieran, para que sus ganados pudieran crecer, para que tuvieran pastos y tener abundancia. Entonces, además de este Baal, que era un dios masculino, había otro dios de ellos que se llamaba Aserá, y es una diosa de la fecundidad o diosa de la abundancia. Por lo tanto, ellos, para poder satisfacer a esos dioses, para que le den a ellos abundancia y fecundidad, lo que hacían era, además de sacrificar a sus hijos quemados en fuego para agradarle a ese dios Baal, también tenía que ellos hacer actos sexuales promiscuos para poder satisfacer a esta diosa de la fecundidad, con lo cual ella se va a conmover con esos actos de prostitución, relaciones sexuales entre distintas personas, hombres y mujeres, frente a sus altares. Eso creerían a ellos una situación en la cual la diosa se conmovería y les bendeciría a ellos con la abundancia y la fecundidad. Totalmente equivocados sus pensamientos, ¿no es cierto? Es lo que el enemigo siempre, yo les dije, que lo que el enemigo nos ataca es tratar de meternos en nuestra cabeza mentiras, no realidades, no verdades. Trata siempre de meternos en la cabeza mentiras para que nosotros nos movamos de acuerdo a esas creencias de mentiras falsas. Es lo que estaban haciendo estas sacerdotisas. Por lo tanto, invitaban ellas a participar en los sacrificios a sus dioses, es decir, a Quemos o a Baal. Esta zona es llamada la montaña de Peor, por lo tanto va a ser Baal Peor. Entonces, ellos invitaban a los israelitas y los israelitas eran seducidos por estas mujeres para tener relaciones sexuales frente a sus ídolos y luego, después de hacer una fiesta de una prostitución, de una fiesta donde también se distribuían comidas, y terminaban finalmente los israelitas comiendo delante de esos dioses y también se inclinaban para adorarlos. Lo que realmente esto trae la ira de nuestro Dios. Si hay algo que Dios odia es ir a adorar a falsos dioses, a estatuas, creyendo que esas estatuas le estaban dando leche y miel, fecundidad, lo cual en realidad venía de la mano del verdadero Dios Jehová. Entonces estos moabitas, estas mujeres moabitas, hacían con el objetivo de hacer adorar a sus ídolos, a los israelitas, seduciéndolo a los israelitas con las relaciones sexuales promiscuas que normalmente hacían en ese tipo de altares. En realidad, si nosotros vemos la Biblia, este acto de las moabitas en realidad estaban incitados por el rey Balac, el rey moabita, que trataba, se acuerdan, de utilizar a Balán para maldecirlo. Es decir, Balac primero quería hacer una guerra espiritual contra los israelitas, al ver que no se podía porque Dios estaba con ellos y Dios los bendecía. Cuando no había manera, ahora ellos no se quedaban con los brazos cruzados. El enemigo nunca se queda cruzado de brazos. El enemigo ve oportunidades de reataque y contraataque, y esta vez quería contraatacar a los israelitas para hacer pecar delante de Dios a través de seducciones carnales para poder finalmente hacer adorar a falsos dioses y de esa manera ellos quedar castigados por Dios. Por lo tanto, lo que nosotros aquí podemos entender es que el enemigo, en este caso los moabitas, el rey Moab, Balac, o espiritualmente hablando es Satanás, el enemigo nunca deja de persuadir. Él nunca deja de atacarnos. Si una vez nosotros lo rechazamos, no es que se va para siempre. Se retrocede y después queda un momento viendo qué oportunidades de ataque y qué momentos de debilidad de fe tenemos para que nosotros podamos otra vez pecar contra Dios. Por eso Dios lo está ordenando en todas sus palabras, aniquilarlos y desarraigarlos totalmente. No se puede coexistir, no se puede amigarse con el enemigo. El enemigo hay que resistir, aniquilarlos, desarraigarlos, devastarlos, eliminarlos totalmente de nuestra vida. Así no nos hará pecar.
Por lo tanto, el poder del nombre de Jesús para echarlos fuera y para poder desarraigarlos de nuestra mente, no tenemos que escuchar la voz mentirosa de este enemigo. Tenemos que siempre estar atentos de cuando el enemigo está tratando de persuadirnos con mentiras en nuestra mente, con falsas verdades. Tenemos que empezar a entenderlo a través de la palabra de Dios, de que eso es falso. Entonces, eliminarlos, aniquilarlos, borrarlos de nuestra mente a través del arrepentimiento de la sangre de Jesús y de expulsarlos en el nombre de Jesús. Esa es la única manera de que nosotros podamos seguir estando, porque el hombre no puede vencer contra estos espíritus malignos. El enemigo, el diablo, demonio, con todo su ejército de demonios, son más fuertes que nosotros. Por lo tanto, eso únicamente se puede vencer a través de las oraciones en el nombre de Jesús. Porque en el mundo físico, nosotros podemos ver las cosas y manipular las cosas. Si yo tengo aquí una copa, muevo la copa y lo dejo aquí en este lugar, se va a quedar en ese lugar a menos que yo lo mueva en otro lugar. Es decir, todo el mundo material lo puedo manejar, pero el mundo espiritual es algo intangible y uno no lo puede manejar, debido a que no se puede ver. Por ejemplo, mi corazón, mi espíritu. Yo puedo mantener firme mi fe, mi corazón, mi fe ante Dios, siempre en el lugar donde quiera tener. No, siempre está moviéndose este corazón, este pensamiento mío de un lugar a otro, y no lo puedo tocar y tenerlo atado al corazón. Los pensamientos se van, vuelven, van y vienen. Y el corazón, la fe del hombre también. Por eso la Biblia dice, cuida más que nada el corazón, porque de él mana la vida. Nosotros no podemos cuidar nuestro corazón. La única manera de cuidar el corazón, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, es a través de las oraciones. Porque el que pone y los ata y lo deja en su lugar es únicamente Dios quien lo hace. ¿Me entiende? Por lo tanto, todo pensamiento, para que podamos estar en la fe de Dios, en las palabras, tenemos que pedir a Dios que nos ate nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Porque nuestra voluntad no basta con mantener en la fe. Por lo tanto, tenemos que entender de que nosotros, sin la ayuda de Dios, no podemos vencer al enemigo. Y este enemigo está constantemente seduciendo, como está haciendo en este momento. Bueno, finalmente, saben que este enemigo Balac está utilizando a las sacerdotisas, a las mujeres moabitas prostitutas del templo de Baal, para seducir y para hacer pecar a los israelitas. Y esto trajo una gran ira, porque fueron muchas personas seducidas para cometer este pecado en contra de Dios, de ir a adorar a falsos dioses o a los ídolos paganos. Una de las cosas que siempre Dios les advirtió es que cuando ustedes entren a Canaán, no vivan como ellos adorando a los ídolos falsos. Eso fue una orden terminante, estricta y específica de nuestro Dios hacia los israelitas cuando entren a Canaán. Porque los cananeos estaban todos creyendo en estos ídolos Baal. Pero dijo Dios, ustedes no van a entrar a creer en ellos, sino al contrario, ustedes van a tener que aniquilarlos, sacar afuera, echar todos fuera, matarlos, desarraigarlos para que ustedes sean dueños de esas tierras que les di a ustedes, y ustedes tendrán que en esa tierra adorar a Jehová. Porque la leche y miel fluye cuando adoramos a Dios. Las bendiciones nos fluyen en nuestra vida cuando nosotros adoramos a Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos estando en este reino espiritual que es Canaán. Bueno, la siguiente pregunta número 1 dice, ¿cuál fue su resultado? Como le estaba diciendo, que el resultado de este pecado de adorar a los falsos dioses, y esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor, por lo tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Baal es el dios de ellos, que es el Dios del universo que le dio sol, lluvia y todo lo necesario para que sus ganados y sus cosechas tuvieran fruto. Por lo tanto, ellos creen que es Baal. Y debido a que están en el monte Peor, ellos llamaban
a ese dios de Baal, Baal Peor, que también se llamaba Quemos. Y el Baal Peor era el dios Baal de la zona Peor, que era el ídolo de los moabitas, que también se llamaba Quemos. Esto lo podemos ver en el número 23-28. Y en el monte Peor ellos tenían también un dios, una estatua, diciendo que ahí estaba el dios Baal del Peor, del monte Peor. Y fíjense, aquí están entregando a un bebito como sacrificio a esta estatua aquí en el fuego, para quemarlos en el fuego, creyendo que así van a satisfacer, alegrar a esta estatua sin vida. Bueno, fíjense qué atrocidad están cometiendo. Esto es lo que realmente era un acto abominable para los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios quería que terminara con estas prácticas, querían que por lo tanto que terminaran con esto, matar y eliminar a todos aquellos que cometen este tipo de pecado delante de Dios. Bueno, debido a que los israelitas entraron a adorar a este ídolo, esto produjo la ira de Dios, ya que la principal prohibición en cuanto a las obligaciones hacia Dios en los 10 mandamientos era de no tendrás dioses delante de mí, no harás ningún ídolo delante de mí. En las primeras condiciones que Dios pone en los 10 mandamientos es para que no hagan este tipo de actos de ir a buscar en otra cosa su felicidad. En realidad, hoy día nosotros, o mucha gente también hoy día, van a buscar su felicidad en otra cosa, no en Dios. Van a buscar su felicidad en el dinero, van a buscar su felicidad en el amor, van a buscar su felicidad en el renombre, en fin. Van a buscar a otro tipo de ídolos hoy día, lo cual también es un ídolo. Todo aquello que uno ama dejando a Dios de lado, dejando al Dios nuestro de lado, eso es realmente es ídolo. Todo lo que uno ama más que a Dios, eso es en realidad un ídolo. No podemos amar más que a Dios. Por lo tanto, Dios se enoja mucho, porque Dios quiere llevar a la tierra prometida para que vivan ellos una vida feliz, bendecida, de la mano de Dios, donde fluye leche y miel, porque Dios le da esa abundancia. Ellos están buscando otra vez entonces adorar, poniendo sus ojos, desviando sus ojos hacia este tipo de dioses, ídolos paganos, y tratando de entonces de buscar su felicidad en otras cosas y no en el verdadero Dios de donde provienen las cosas. Entonces vamos a ver cómo fue la ira de Dios. Hermana, ¿podría leernos esta pregunta, por favor? ¿Cómo fue la ira de Dios? Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mano que se hayan unido al culto de Baal Peor. Con todos los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. Fíjese cuán grande fue la ira de Dios, tal que fueron 24,000 que murieron en un día. Fueron totalmente devastados también por una plaga los israelitas. Entonces, primeramente el Señor le dijo que congregue a los jefes del pueblo que cometieron ese pecado de prostitución con las moabitas. Que aquellos líderes, jefes del pueblo, que tendrían que ser un ejemplo para llevarlos hacia la palabra de Dios, hacia la vida que Dios quiere, ellos que debían guiar a los demás, que debían ser ejemplos de los demás, fueron especialmente ellos quienes cometieron ese pecado. Y por ese pecado Dios no los va a perdonar. ¿Por qué? Porque si los perdona va a venir otra vez pecado tras pecado. Y este va a ser un ejemplo que Dios quiere mostrar qué pasa cuando uno no obedece a la palabra de Dios. Dice Dios: cuélgalos en mi presencia a plena luz del día para que toda la gente pueda verlos, para que vea que la paga del pecado es muerte. Así es, la paga del pecado, la paga de la desobediencia de la palabra de Dios es el resultado de la muerte. Entonces, con esto, para que el furor de mi ira se aparte de Israel, porque Dios estaba furioso, la ira de Dios estaba con Israel, porque todo este tiempo que Dios se dedicó a los israelitas era para darles a ellos la verdadera felicidad,
y ellos van a buscar en otra cosa. Entonces Moisés les ordenó a los jueces de Israel, que eran, ¿se acuerdan? Grupos de jueces que habían en la comunidad. ¿Se acuerdan cuando vino el suegro de Moisés, Jetro? Al ver que Moisés pasaba todo el día juzgando a la gente, Jetro le dijo a Moisés: ¿por qué no te organizas en grupos de jueces de 100, de grupos de 50 y de 10, para que con una estructura piramidal que vayan entonces a distribuir la tarea del juicio? Entonces todavía había esos jueces que eran hombres confiables, hombres de fe. Entonces le encargó Moisés a esos jueces de Israel para que maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal Peor, aquellos que hayan cometido, se hayan adorado en prostitución para adorar al ídolo. Bueno, ahí está la muerte de los líderes, y todo Israel estaban de luto porque sus jefes estaban colgados. Y además, Dios les hizo desatar una gran plaga por estas enfermedades. 24.000 fueron muertos a causa de la plaga. Entonces, aquí dice: los líderes que adoraron a los ídolos fueron colgados para ser vistos por todos, porque sus actos podrían aniquilar a los israelitas, ya que el plan de Dios de llevarlos a la tierra prometida, donde debían adorar al único y verdadero Dios, quien les hace fluir leche y miel, estaba en peligro. Porque si siguen muriendo así con esta plaga, fíjense, 24.000, si estamos hablando de un grupo de 2,5 millones de personas, 24.000 es una centésima parte, con lo cual quiere decir que si seguimos así, si siguen muriendo 24.000 por día, en 100 días, ya el pueblo grande, ese gran pueblo de Israel, estaría totalmente aniquilados. Por lo tanto, todo esto corre el peligro de que el pueblo de Israel pueda terminar de aniquilarse. Bueno, vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice: ¿cuándo cesó la ira de Dios? Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita tuvo el descaro de presentársela a su familia. Esto de presentárselo a su familia es llevarla a la tienda de su familia para tener relaciones sexuales con esta mujer moabita. Y fíjense, están todos llorando, están de luto por el pecado que cometieron. Los jefes están colgados, mucha gente muere por el castigo de Dios. Están muriéndose 24.000 con esta ola de muerte de cadáveres por doquier en el campamento de Israel. Y aún así, en vez de arrepentirse, este israelita, que además van a ver que después era un líder israelita, tiene el descaro de llevar frente a los ojos de todos, enceguecidos por la lujuria, lleva a esta mujer a su cama. Entonces de esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era el hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Bueno, ¿se acuerdan que Aarón murió? Entonces Dios le hizo que toda su investidura de sacerdocio se le diera a su hijo mayor llamado Eleazar. Bueno, ese hijo Eleazar tenía otro hijo que se llamaba Finés, lo cual es el nieto de Aarón. Este nieto de Aarón, que era un jovencito, vio que estaba todo Israel llorando de luto por el pecado cometido. Entonces Finés ve que un líder de los israelitas lleva a una moabita para acostarse con ella y para seguir pecando delante de Dios a pesar del castigo de Dios que estaba desatando con muertes en el pueblo de Israel. Entonces, en ese momento, cuando estaba reunido toda la asamblea en frente a la tienda de reunión, Finés vio esto y Finés abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre y entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer, los mató a punta de lanza. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas, dice. Y el hombre que fue atravesado junto con la medianita se llamaba Simri, hijo de Salú, y que era jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y la medianita se llamó Cosbi y era hija de Sur, jefe de una familia de Madián, una de la familia real de Madián, es decir, era una familia de la realeza. Y Cosbi era la mujer madianita que fue muerta porque estaba tratando de acostarse con Simri, hijo de Salú.
Todos estos datos están en Números 14:15 de la palabra de hoy, pero el acto aquí a recalcar es el acto de Finés. Finés busca de erradicar pecados, eliminar pecados del pueblo de Israel, aunque sea matándolos, castigándolos con la muerte, quiere terminar con el pecado de los israelitas. Finés, si bien mató a 2 vidas, salvó a más de 24,000 que estaban muriéndose por día. Por lo tanto, a los fines de terminar con esa plaga de muerte, con esa ola de muertes en el campamento de los israelitas, Finés tuvo que terminar con la matanza de estos 2 que estaban pecando contra Dios, mientras todos estaban arrepintiéndose de sus pecados. Y después la pregunta siguiente dice, ¿en qué sentido la actitud de Finés hizo cesar la ira de Dios? ¿Qué promesa le ha dado Dios a él? Medite aquí sobre el celo espiritual que debe tener los siervos de Dios. Dice, el Señor le dijo a Moisés, Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Es decir, acá lo importante es que, ¿por qué cesó? Porque Finés tuvo el mismo corazón, la misma ira, el mismo celo de Dios. Él entendió muy bien cómo se sentiría Dios por esta traición. Entonces, fíjense que el furor de Dios vino por la traición del pueblo de Israel en ir a buscar en otro Dios, en un ídolo, la felicidad. A adorar a otro Dios falso, ídolo, si bien todo venía de la mano de Dios. Fíjense, eso es lo que produce la furia, la ira de Dios, lo cual produce este castigo a los israelitas. Y Finés tuvo ese mismo sentir, ese mismo latir, con el mismo furor y el celo de Dios, como dice hoy el título. Es importante que nosotros tengamos este mismo corazón, este mismo sentir que nuestro Dios. Dios busca a hombres como Finés, que tiene el mismo sentir y el corazón de Dios, el que entiende qué le pasa, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Entonces, debido a que Dios encontró a alguien que podía comprenderle a él su furia, su ira por la traición de los israelitas, entonces eso es lo que produjo que cesara la muerte y la plaga de los israelitas. Por lo tanto, aquí lo que Finés hizo, el acto de Finés de matar a esos 2 pecadores, no solamente terminó con ese acto de exterminar el pecado, sino porque hubo en él una furia, una ira y el celo que es exactamente el sentimiento que Dios tenía en ese momento. Y por conocer ese sentimiento de Dios, Dios se alegró y entonces cesó la plaga entre los israelitas. Ese celo, el mismo sentimiento de Dios cuando el pueblo adora a ídolos, Finés lo entendió y lo tuvo en su corazón y actuó de acuerdo, lo mismo como si él fuera, ¿qué se sentiría Dios? Si yo fuera en lugar de Dios, ¿qué se sentiría Dios? Entonces él actuó en lugar de Dios, ¿no es cierto? Para poder eliminar el pecado del pueblo de Dios, del campamento de los israelitas. Fíjense que aquí además dice, el sacerdocio que Dios le está dando a él, cuando dice, dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto en comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno. Fíjense, el sacerdocio eterno. ¿Qué es ser el sacerdote? El sacerdocio es el trabajo de hacer expiar el pecado del pueblo ante Dios. ¿Qué hacían los sacerdotes? Llevaban sus ofrendas de expiación, llevaban sus ofrendas por la culpa, hacía de esa manera, es el encargado de llevar esas ofrendas a Dios para que Dios lo recibiera en perfectas condiciones y para que Dios le perdonara sus pecados. Ese trabajo de buscar el perdón, el limpiar el pecado del pueblo, era el trabajo del sacerdocio. Y sabemos que el verdadero sacerdote nuestro, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo.
porque Jesucristo fue el verdadero sacerdote, nuestro sumo sacerdote verdadero, quien ha hecho expiar el pecado del mundo ante Dios. Por lo tanto, aquí está un poco mostrando en este hecho del sacerdocio eterno la figura de nuestro Señor Jesucristo, en la imagen de Finés. Dios le está dando a él un sacerdocio eterno. Pero ese sacerdocio eterno, el de quitar el pecado del pueblo, es realmente llevado en realidad por Jesucristo eternamente. Porque el hombre no puede ser un sacerdote eterno, sino en ese sacerdocio eterno se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote eterno que nos ha eliminado todos los pecados y del pecado del mundo. Por eso dice en 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, nosotros hoy día también somos sacerdotes. Somos un pueblo de real sacerdocio. Si bien nuestro Señor Jesucristo fue un verdadero sacerdote, nosotros también seguimos ayudando a Jesucristo a llevar ese trabajo del real sacerdocio, haciendo que el mundo sea perdonado a través de la sangre de Jesucristo. Llevando este mensaje del perdón de nuestro Señor Jesucristo, este mensaje de evangelio al mundo para que también sean perdonados. Y este trabajo de llevar y ganar almas para Cristo es realmente otro trabajo del pueblo de Dios, el del real sacerdocio. Por lo tanto, este trabajo de Finés lo tenemos que hacerlo con el furor, con el corazón, con el anhelo, con el celo de Dios, con ese corazón de Dios y conociendo cómo se sentiría Dios, la gente que está en este momento buscando su felicidad en otras cosas en este mundo, en el dinero, en la fama, en lo que fuere. Pero en realidad que la leche y miel fluye gracias a Dios, gracias a Jehová, gracias al Dios de Israel, y no a través de los ídolos que ellos están adorando. Bueno, la pregunta número 3 dice, ¿qué orden les ha dado Dios acerca de los medianitas? Dice, el Señor le dijo a Moisés, ataca a los medianitas y mátalos, dice directamente. ¿Por qué? Fíjense, porque fueron las mujeres madianitas las que sedujeron a los israelitas para hacer pecar y para matarlos, para que mueran como resultado de la paga de sus pecados. Entonces, Balac pensó hasta en hacerlos pecar y matarlos de esa manera y para que ese pueblo de Israel pudieran ser aniquilados por Dios. Fíjense qué astuto que es este Balac y qué malvado. Y aquí hay una orden de Dios de aniquilar a los medianitas con el fin de erradicar la fuente del pecado. Una de las cosas que Dios recalca constantemente es erradicar el pecado, eliminar, aniquilar a los enemigos que son la fuente del pecado. Si están allí, van a otra vez contraatacar y hacer pecar a los israelitas. Cuando Josué entra a conquistar a la tierra de los cananeos, a veces ellos, por no aniquilar por completo, hay distintos pueblos en esa tierra, y por no aniquilar por completo, luego esa gente que ellos no aniquilaron, después terminan siendo sus enemigos. Los hace tropezar a los israelitas y pecar contra Dios. Por lo tanto, con mucha razón, Dios le dijo a los israelitas que erradiquen, aniquilen completamente. En este caso, Dios también está diciendo de aniquilar a los madianitas. Estos madianitas, ustedes saben muy bien, también vivían en la tierra de Madián, donde estaba Jetro. Fíjense que había madianitas en la tierra de Moab. Le dije que los madianitas eran unos mercaderes de caravana. Eran viajeros, iban de un lugar a otro. Por eso no era un pueblo que estaban radicándose en una cierta zona únicamente, sino debido a que eran viajeros, estas tribus madianitas estaban dispersos en distintos lugares. En este caso también estaba con los moabitas, que los moabitas los utilizaron para hacer pecar a los israelitas. Entonces, debido a ello, Dios los ordena a aniquilar a estos madianitas que hicieron pecar a los israelitas. Pero fíjense que acá una cosa es que Balac es moabita.
Si bien Dios ordena aniquilar a los madianitas, pero Dios no hace matar al verdadero perpetrador de este hecho, quien es el moabita Balac. ¿Por qué hará eso? Porque Moab, ustedes recuerdan que Moab y los de Amón son los descendientes de Lot, que es el sobrino de Abraham. Por lo tanto, son del linaje, de la sangre, de la familia de Abraham. Por lo tanto, debido a la promesa dada a Abraham, Dios no aniquila a los moabitas ni a los amonitas. Los castiga, pero no los hace aniquilar. Pero también, debido a que ellos adoran a los ídolos y no se arrepiente y no adora a Dios, Dios no les permite, entonces jamás los moabitas entrarán en la congregación de Dios, nunca van a ser el pueblo de Dios. Pero una cosa muy interesante, hermanos, es que entre los moabitas, que en este momento aquí son los que están luchando contra Israel, están estorbando, perturbando toda la obra de Dios, pero luego, muchas generaciones más adelante, de los moabitas hay una mujer que después se arrepiente y se viene a casarse con la familia de los israelitas, que su nombre se llama Ruth. Y debido a que si bien es moabita, porque se arrepiente y cree en Jehová, Dios hace de ella, cuando se casa con Boaz, madre de la abuela de David. Por lo tanto, Dios recibe a todos aquellos que realmente se arrepienten de sus faltas, de sus vidas pecaminosas, haciendo para que ellos vuelvan a Dios. Si vienen a Dios, entonces Dios los perdona. Dios los castiga porque no hay un arrepentimiento. Y son tercos y creen en sus pensamientos que está correcto y van a buscar felicidad en los ídolos, en otras cosas y no en Dios. A eso es lo que Dios le molesta. Pero cuando la gente se arrepiente y saben que la felicidad no viene del dinero, no viene del amor, no viene de la fama, no viene de las cosas de este mundo, sino la leche y miel únicamente fluye cuando Dios está con nosotros y va a buscar esta felicidad en las manos de nuestro Dios. Entonces Dios, sin importar de dónde provenga, Dios los bendice. Esto es lo que ha hecho, por ejemplo, es el ejemplo de Ruth, que era una moabita. Y también hay un ejemplo, ustedes saben que cuando Josué va a atacar a Jericó y cuando envía 2 espías, también se encuentra allí en Jericó con una mujer prostituta, Rahab. Esta mujer, si bien era prostituta, se arrepiente y ayuda al pueblo de Dios. Entonces, al creer en este verdadero Dios, Dios la salva y no aniquila junto con los habitantes de Jericó. Ustedes saben que no depende de dónde viene, sino por su corazón de creer o no en nuestro Dios. Por no creer en Dios, fueron muertos. Fíjense, aquí dice, atácalos, mátalos, elimínalos. Y es el destino de todo aquello que no cree en Jesucristo. Lamentablemente, y nosotros tenemos que salir a salvar y ganar esas almas para que no se mueran, para que no sean aniquilados, sino que crean en Jesucristo y que sean salvos. Y para eso estamos nosotros. La pregunta número 3 dice, ¿cuál fue su razón? ¿Por qué? Porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas, pues en Baal Peor los sedujeron como en el caso de Cosbi, la hija del jefe madianita, que fue muerta el día de la mortandad en Baal Peor. Hay una trampa para atrapar a las moscas y a los mosquitos. Dice que se atrapan con azúcar y miel. Se dejan en un recipiente, mezcla de azúcar y miel. Entonces cuando las moscas se pegan allí, porque buscan lo dulce, y quedan pegados en la miel y quedan atrapados, muertos. Muchas veces nos parecemos a estas moscas. Somos atrapados por la dulzura del pecado como que fueran un azúcar y miel, y saben que el enemigo utiliza este mismo método. Las artimañas del enemigo es utilizar mentiritas para seducirnos, haciendo desviarnos de la fe en Dios, ofreciéndonos pecar con dulces como la miel, pero que ese pecado, que su final es amargo como la muerte. Dios quiere bendecirnos, pero debemos saber que esa bendición viene de Dios y no de otras cosas como el dinero, la fama, relaciones, etc. Hoy día la gente, al igual que la gente de esa época,
quieren buscar su felicidad, creen que la felicidad viene de otra cosa y no de Dios. Por eso van a buscar a sus ídolos. Hoy la gente no adora ídolos como estatuas, o a veces adoran estatuas como Guadalupe o a María o cualquier tipo de estatuas, pero además tratan de buscar en otra cosa como el dinero, la fama o las relaciones humanas, o van a buscar la felicidad en otras cosas del mundo material y no en Dios propiamente dicho. Por lo tanto, es importante hoy recalcar de que este acto de finez con el furor del celo de Dios es lo que todos nosotros hoy debemos tener, estar del lado de Dios y tratar de evitar de pecar, ir a buscar otros dioses, un Baal peor, lo cual trajo la gran ira de Dios y no trajo ni más ni menos que la muerte y la masacre total del pueblo de Israel. Por eso, amados hermanos, con esto damos terminado hoy y vamos a volver la semana próxima con la segunda parte, pero es importante reconocer esto, que el enemigo nunca cesa de atacarnos y de persuadirnos. Este Balac que creíamos que se había ido, pero resulta que es el que realmente perpetró todas estas cosas para hacer pecar a los israelitas. Por eso tenemos que estar atentos y rechazar a este enemigo Satanás y los demonios que constantemente no bajan sus brazos para poder atacarnos y engañarnos para que nosotros pequemos, busquemos nuestra felicidad en otra cosa que más que nuestro Dios, lo cual es una traición para Dios, para que no cometamos ese pecado delante de Dios. Amén. Bueno, oremos hermanos entonces, vamos a dar gracias al Señor y vamos en este momento a cerrar nuestros ojos y tratar de meditar que nuestro Dios es la fuente de toda felicidad, Dios quien nos ama tanto, nos quiere llevar a esa vida donde fluye leche y miel que viene de la mano de nuestro Dios y no en las cosas de este mundo. Que no nos deje engañar el enemigo, que nuestra felicidad viene de las cosas de este mundo, de los negocios, del dinero. No, la felicidad verdaderamente viene de la mano de Dios cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y amamos su palabra y creemos en Jesucristo. Oremos entonces, hermanos, por eso y agradezcamos a Dios. Padre Santo Celestial, te damos gracias en esta noche por la bendición de habernos dado otra vez esta palabra maravillosa, tan hermosa, el cual Finés se ha puesto en tu lugar, ha reconocido que para erradicar todo tipo de pecado de la comunidad de Israel, tomó la lanza y actuó para cortar por lo sano todo lo que es el pecado. Queremos que en nuestra vida también tenemos que eliminar, erradicar todo pecado delante de ti, toda cosa que a ti, Señor, te desagrada. Y que toda cosa que nosotros queremos hacer sea de acuerdo a tus palabras, para que podamos, Señor, obedecer a tu palabra y no ir a buscar en otras cosas nuestra felicidad. Damos, Señor, gracias también por la vida de todos nuestros hermanos en esta noche que están conectados por este medio y para que todos podamos otra vez, como este pueblo de Israel, volver a recapitularnos, volver a recapacitarnos en nuestra vida espiritual y para que en nuestra vida de lucha espiritual contra nuestro enemigo Satanás y sus demonios podamos ser victoriosos en el nombre de Jesús a través de la obediencia y la palabra de Dios y para que el enemigo no nos siga engañando en nuestra mente con mentiras, para que no nos siga afectando nuestra vida espiritual, para que no nos pequemos y paguemos el precio de nuestro pecado con la muerte y la desgracia. Te damos gracias otra vez, Señor. Exaltado sea tu nombre. Siempre, Señor, tú eres el Dios glorioso, tú eres el Dios vencedor, victorioso. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Y otra vez, Señor, toda la victoria y la honra reciba, Señor, a través de nuestra vida. Utilízanos como tu instrumento para que llevemos este mensaje de salvación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que no te conocen. Bendícelos, Señor. Tócalos aquellos que nosotros estamos transmitiendo este mensaje para que lo reciba con su corazón, para que lo acepte y para que venga a los pies de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, los bendecimos y te agradecemos y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.